Esa noche fue la más loca y a la vez la más emocionante de toda mi vida. Era un tranquilo martes cuando ocurrió, el tipo de noche en la que todo parecía tan pacífico que te arrullaba con una profunda sensación de seguridad. Había estado más cansada de lo habitual por el trabajo y agradecía la idea de dormir con los brazos abiertos. No tenía de qué preocuparme una vez que mi cabeza tocó la almohada. O al menos eso creía. He sido madre soltera durante los últimos 8 años, desde que mi exesposo y yo nos divorciamos. Nuestra relación no era tóxica, simplemente nos distanciamos. Criar a mi hijo Jamie sola ha sido tanto la mayor alegría como el mayor desafío de mi vida. Él lo es todo para mí, inteligente, gracioso y siempre amable. Pero las exigencias de ser tanto madre como padre me desgastaban a veces. Esa noche, el cansancio había llegado temprano, y apenas tuve energía para ponerme el pijama antes de desplomarme en la cama. La casa estaba tranquila. Jamie se había acostado unas horas antes después de una noche de videojuegos y tareas escolares, y yo me sentía aliviada de tener un momento de soledad. Mi habitación estaba oscura, excepto por el tenue resplandor de la luz de la luna que se filtraba a través de las delgadas cortinas. Me subí la manta hasta la barbilla, hundiéndome en la calidez y la comodidad de mi cama. Mientras yacía en la cama, la suave luz de la luna proyectaba sombras tenues en las paredes. Mi cuerpo se acurrucó bajo las mantas mientras pensaba en la vida. Había estado tranquila últimamente, lo cual era un alivio después de todo lo que había pasado en el último año. Jamie y yo habíamos pasado por muchas cosas juntos tras la partida de su padre. Solo habíamos sido nosotros dos, encontrando la manera de vivir bajo nuestros propios términos. Aunque Jamie ya tenía casi 20 años, todavía compartíamos un vínculo cercano. Siempre fue considerado, siempre atento, y a veces me preguntaba si asumía demasiada responsabilidad para alguien de su edad. Sonreí suavemente al pensar en él. Tenía un corazón tan grande, y me sentía afortunada de tenerlo en mi vida. Pero esa noche estaba demasiado cansada para pensar mucho en cualquier cosa. Mis ojos estaban pesados, mi cuerpo relajado y estaba lista para rendirme al sueño cuando escuché un suave golpe en la puerta de mi habitación. Me removí, somnolienta, medio soñando mientras escuchaba. El golpe volvió a sonar, suave pero insistente, sacándome de la bruma del sueño. «Mamá». La voz de Jamie era apenas un susurro, pero fue suficiente para despertarme por completo. Parpadeé, tratando de enfocarme, y miré hacia la puerta. La luz del pasillo era tenue, proyectando un leve contorno de Jamie de pie en el umbral. Me apoyé en los codos, parpadeando para despejar el sueño. «Jamie, ¿qué pasa?», pregunté, mi voz densa por la somnolencia. Él dudó por un momento antes de entrar en la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Había algo en la forma en que se movía, tan vacilante, como si no estuviera seguro de si debería estar allí. «Yo no podía dormir», dijo suavemente, evitando mi mirada. Mientras estaba al pie de la cama, sentí una punzada de preocupación. Jamie había tenido problemas para dormir durante un tiempo, desde el divorcio. Nunca lo decía abiertamente, pero sabía que luchaba con los cambios en nuestras vidas. La ausencia de su padre lo había afectado más de lo que dejaba ver, y a veces, en noches como esa, podía ver el peso de ello en sus ojos. «Ven aquí», dije, dando palmaditas suavemente en el espacio a mi lado. «Puedes quedarte conmigo esta noche si quieres». Él dudó de nuevo, solo por un momento, antes de acercarse y acostarse a mi lado en la cama. Se acostó de lado, mirándome, y por primera vez vi el cansancio en su expresión. Había algo más también, algo que destellaba detrás de sus ojos, una vulnerabilidad silenciosa que no mostraba muy a menudo. «¿Quieres hablar de ello?», le pregunté, manteniendo mi voz baja. Jamie negó con la cabeza, su oscuro cabello cayendo sobre sus ojos. «No. Solo quería estar cerca de ti». Mi corazón se enterneció. Había pasado mucho tiempo desde que Jamie había venido a mí de esta manera, buscando consuelo como solía hacerlo cuando era más joven. Extendí la mano, apartándole el cabello de la frente, y sonreí suavemente. «Está bien», susurré. «Puedes quedarte el tiempo que necesites». Él me devolvió la sonrisa, pero todavía había ese destello de algo más profundo en sus ojos, algo que no estaba listo para decir todavía.
no lo presioné. En su lugar, me recosté, subiendo la manta sobre ambos, y dejé que el silencio nos envolviera. Pasamos un rato así, el silencio de la habitación envolviéndonos. La respiración de Jamie comenzó a ralentizarse, volviéndose profunda y regular, y pensé que se había quedado dormido. Pero entonces, con la voz más suave, volvió a hablar. «Mamá, ¿extrañas a papá?». La pregunta me tomó por sorpresa, pero no necesitaba preguntar a quién se refería. Sabía que Jamie hablaba de su padre. Era una pregunta que había estado evitando durante mucho tiempo, una para la que no estaba segura de tener una respuesta. Sí, a veces, admití, mi voz igual de suave. Pero las cosas no estaban bien entre nosotros, Jamie. ¿Sabes eso? Él asintió, pero sus ojos permanecieron enfocados en mí, esperando más. ¿Alguna vez piensas que las cosas podrían haber sido diferentes? Suspiré, mi corazón pesado con el peso del pasado. Tal vez. Pero no podemos cambiar lo que pasó. Todo lo que podemos hacer es seguir adelante. Jamie bajó la mirada, jugando con el borde de la manta. Supongo que solo me pregunto si podría haber hecho algo diferente, ¿sabes? Si tal vez hubiera sido mejor. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, y me senté, girándome para enfrentarlo por completo. Jamie, no. Tú no hiciste nada mal. Nada de esto fue tu culpa. Continuaré con la traducción en un momento. Pero a veces se siente como si lo fuera, susurró, su voz apenas audible, como si hubiera sido mejor, tal vez papá no se habría ido. Las lágrimas llenaron mis ojos y lo atraje hacia mí. Se resistió por un momento, pero luego se relajó en el abrazo, enterrando su rostro en mi hombro. Jamie, escúchame, dije, mi voz temblando. Que tu papá se haya ido no tuvo nada que ver contigo. Él tomó sus decisiones, y esas decisiones no son tu responsabilidad. Siempre has sido más que suficiente, ¿de acuerdo? Eres todo para mí. Él asintió contra mi hombro, pero podía sentir la tensión en su cuerpo. Había estado cargando este peso durante demasiado tiempo, y no me había dado cuenta de cuánto lo había afectado. Permanecimos así por un rato, abrazándonos, y lentamente sentí que la tensión comenzaba a aliviarse. La respiración de Jamie se volvió más estable, y después de unos minutos, pude notar que se estaba quedando dormido. Sin embargo, yo permanecí despierta, mi mente corriendo con pensamientos sobre el pasado, sobre todo lo que habíamos pasado. Pero también había algo más, algo que no esperaba. Mientras sostenía a Jamie cerca, sentí un calor extendiéndose dentro de mí. No solo el calor del amor de una madre por su hijo, sino algo más profundo, algo más. Era una sensación que no podía nombrar del todo, algo que me reconfortaba y me inquietaba al mismo tiempo. Intenté alejarla, intenté concentrarme en el ritmo constante de la respiración de Jamie, pero la sensación persistía, flotando justo debajo de la superficie, esperando a que la reconociera. Y mientras yacía en la oscuridad, sosteniendo a mi hijo cerca, me di cuenta de que las cosas estaban cambiando entre nosotros. Pero no estaba segura de si estaba lista para lo que eso significaba, y esto solo se sentía como un comienzo. La mañana siguiente llegó demasiado rápido, la luz temprana del sol se filtraba a través de las cortinas y me despertaba antes de estar lista para enfrentar el día. Jamie aún dormía a mi lado, su rostro tranquilo, la tensión que lo había abrumado la noche anterior ya desaparecida. Lo observé por un momento, mi corazón hinchándose con el cálido amor maternal de siempre, pero debajo de eso, algo más persistía. Era esa misma sensación que había tratado de alejar la noche anterior, la sensación que no podía nombrar del todo. Me deslicé fuera de la cama en silencio, sin querer despertarlo, y bajé a preparar el desayuno. Mientras estaba en la estufa volteando panqueques, mi mente vagó de regreso a la conversación que habíamos tenido en medio de la noche. Jamie siempre había sido sensible, pero no me había dado cuenta de cuánto había internalizado sobre la partida de su padre. La culpa que sentía era algo que debería haber notado antes, y el hecho de que no me lo hubiera compartido hasta ahora pesaba en mi corazón. Pero había más que eso. Había un cambio en la forma en que me miró la noche anterior, en la forma en que buscó consuelo en mis brazos. Era como si hubiera cruzado una línea entre necesitarme como su madre y buscar algo más cercano, más profundo.
y la verdad era que yo también lo había sentido. El calor que se extendía a través de mí cuando lo abrazaba, la forma en que su presencia me reconfortaba, no era solo sobreprotección maternal. Era algo más. Sacudí ese pensamiento, enfocándome en los panqueques. Es solo un chico, me recordé a mí misma. Tu hijo. Pero sin importar cuánto intentara apartarlo, la sensación persistía. Finalmente, Jamie bajó las escaleras, frotándose los ojos, su cabello desordenado por el sueño. En ese momento, parecía más un niño otra vez, con su cuerpo delgado aún ajustándose a su crecimiento adolescente. Sonreí, tratando de alejar las emociones extrañas de la noche anterior. Buenos días, dormilón, lo saludé, deslizando un plato de panqueques sobre la mesa. Buenos días, murmuró mientras se sentaba y comenzaba a comer su desayuno. Comimos en un silencio cómodo durante un rato, con la luz del sol entrando por las ventanas y llenando la cocina con un cálido resplandor dorado. Podía sentir que Jamie me miraba de vez en cuando, pero no dije nada. No estaba lista para retomar la conversación de la noche anterior. Parecía estar mejor esta mañana, más como él mismo, y no quería agitar emociones persistentes a menos que él estuviera listo. Finalmente, Jamie rompió el silencio. Gracias por lo de anoche, mamá. Yo lo necesitaba. Lo miré, sorprendida por la vulnerabilidad repentina en su voz. No tienes que agradecerme, Jamie. Siempre estaré aquí para ti. Pase lo que pase. Asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en los míos, buscando algo más. El día transcurrió sin incidentes. Jamie pasó la mayor parte de su tiempo arriba haciendo tareas o jugando videojuegos, y yo me ocupé de las tareas del hogar. Pero la atmósfera entre nosotros había cambiado. Era sutil, nada evidente, nada a lo que pudiera señalar y decir ahí, eso es diferente. Pero estaba ahí. Una tensión tranquila, un entendimiento tácito. A medida que el día se convirtió en noche, me encontré pensando en Jamie cada vez más. Pensé en cuánto había crecido en los últimos años, cómo se estaba convirtiendo en su propia persona, pero más que eso, pensé en la cercanía que compartimos la noche anterior, lo natural que se sintió sostenerlo, consolarlo. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que mis sentimientos no eran solo los de una madre. Eran algo más. Esa noche, después de la cena, Jamie y yo nos sentamos juntos en el sofá viendo una película. La habitación estaba tenuemente iluminada, el suave resplandor de la televisión proyectaba sombras parpadeantes en las paredes. No hablamos mucho. Ambos parecíamos contentos solo de estar en compañía del otro. Pero a medida que avanzaba la película, me volví cada vez más consciente de lo cerca que Jamie estaba sentado de mí, de cómo su brazo rozaba el mío cada vez que se movía. Mi corazón se aceleró, y traté de concentrarme en la película, pero fue inútil. La tensión entre nosotros era palpable, aunque ninguno de los dos dijo una palabra al respecto. Cada movimiento parecía cargado de emoción no dicha, y cuanto más tiempo pasábamos allí, más difícil era ignorarlo. A mitad de la película, Jamie se acercó un poco más, su brazo rozando el mío otra vez. Esta vez, no se apartó. En cambio, dejó que su brazo descansara contra el mío, el calor de su piel enviando un cosquilleo por mi cuerpo. Miré a Jamie de reojo, y él me devolvió la mirada, sus ojos suaves pero llenos de algo que no había visto antes. Era una mirada de afecto, sí, pero también algo más profundo, algo que reflejaba las emociones que yo había estado tratando de suprimir todo el día. Sin pensar, extendí mi mano y tomé la suya, entrelazando nuestros dedos. Jamie no se apartó. En lugar de eso, apretó mi mano suavemente, su pulgar acariciando mi piel de una manera que hizo que mi corazón se agitara. Nos quedamos así por un rato, ninguno de los dos diciendo nada, solo tomados de la mano en la tenue luz de la sala. Se sintió como un punto de inflexión, un momento en el que algo cambió entre nosotros. No sabía lo que significaba todavía, y no estaba lista para examinarlo demasiado, pero sabía en el fondo que las cosas estaban cambiando. Jamie ya no era solo mi hijo. Era alguien más, alguien por quien sentía algo que iba más allá del amor maternal. La película terminó, pero seguimos en el sofá, los créditos rodando en la pantalla. Apoyé mi cabeza en el hombro de Jamie,
sintiendo el ritmo constante de su respiración mientras él exhalaba. Era un gesto pequeño, pero se sintió íntimo. Más íntimo que cualquier cosa que hubiéramos compartido antes. Mamá, dijo Jamie en voz baja, apenas un susurro. Sí. Estoy muy contento de que estés aquí. No sé qué haría sin ti. Mi corazón se llenó de emoción, y apreté su mano de nuevo. Yo también estoy contenta de estar aquí, Jamie. Y no tienes que preocuparte por perderme. No voy a ir a ninguna parte. Sonrió suavemente, y por un momento solo nos sentamos allí, envueltos en la cálida tranquilidad del momento. Era un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo, una sensación de conexión, de pertenencia, de amor. Pero este no era el tipo de amor que siempre había conocido. Era algo más profundo, algo nuevo. Esa noche, mientras descansaba contra el hombro de Jamie, me di cuenta de que lo que estaba pasando entre nosotros estaba creciendo rápidamente. Aunque, sorprendentemente, no me molestaba. De hecho, era emocionante, y no podía decir por qué. En los días que siguieron, la intimidad silenciosa que compartíamos se convirtió en parte de nuestra vida diaria. No necesitábamos hablar mucho sobre ello. Lo que estaba creciendo entre nosotros no necesitaba etiquetas. Simplemente era. Fluía entre nosotros de manera natural, en la forma en que nos mirábamos, en las razones que encontrábamos para tocarnos, en los momentos tranquilos y prolongados que compartíamos. Pero con cada día que pasaba, sentía que la conexión entre nosotros se profundizaba, volviéndose más tangible, más real, y ya no me sentía conflictuada al respecto. Jamie ya no era solo mi hijo. Se había convertido en mi compañero de una manera que no esperaba, y era como si nuestra relación se hubiera transformado en algo que nos encajaba perfectamente, algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. No fue hasta una tarde lluviosa, a finales del otoño, que todo finalmente cobró sentido. El cielo estaba oscuro, gruesas nubes giraban sobre nuestras cabezas, y la lluvia golpeaba constantemente contra las ventanas, llenando la casa con el sonido relajante de la naturaleza. Jamie y yo estábamos sentados en la sala de estar, el fuego crepitando suavemente en la chimenea mientras nos acomodábamos juntos en el sofá, envueltos en una manta. El calor del fuego, combinado con la comodidad del momento, hacía que todo se sintiera más íntimo, más intenso. Jamie estaba apoyado en mí, su cabeza descansando sobre mi hombro, y yo distraídamente pasaba mis dedos por su cabello, disfrutando de la cercanía tranquila que compartíamos. Había algo en la forma en que la lluvia difuminaba el mundo exterior, en la manera en que el fuego hacía que la habitación se sintiera como nuestro propio pequeño universo, que hacía que todo pareciera más especial, más significativo. Podía sentir la respiración de Jamie, lenta y constante, y sabía sin palabras que él estaba pensando lo mismo que yo. Las emociones no dichas entre nosotros se habían vuelto tan fuertes que parecía que ni siquiera necesitábamos hablar. Estábamos perfectamente sincronizados, perfectamente alineados. Jamie levantó ligeramente la cabeza, girándose para mirarme, y nuestros ojos se encontraron. Durante un largo momento, solo nos miramos, la habitación llena del suave resplandor del fuego y el constante golpeteo de la lluvia. En ese momento, lo supe. Sabía que lo que compartíamos no era solo amor. Era algo más profundo, algo que iba más allá de la simple etiqueta de madre e hijo. Era un vínculo que había evolucionado hasta convertirse en algo tangible, algo real. Mamá, susurró Jamie, su voz baja pero llena de emoción. No respondí, solo esperé a que continuara, sabiendo que lo que estaba a punto de decir era importante. Te amo, dijo suavemente, su mano extendiéndose para tomar la mía. No solo porque eres mi mamá, sino por quién eres, todo de ti. Y no sé si eso está bien o si está mal, pero no puedo evitarlo. Sus palabras me envolvieron, llenando la habitación con una calidez que hizo que mi corazón doliera, pero de la mejor manera posible. Sabía que esto iba a llegar. Yo también lo había sentido. Pero escucharlo decirlo en voz alta, admitir la profundidad de sus sentimientos, hizo que todo se sintiera más real. Apreté su mano, sintiendo el pulso constante de su corazón bajo mis dedos. Jamie, susurré, mi voz temblando ligeramente. Yo también te amo. Siempre te he amado. Pero esto es diferente. Él asintió,
sus ojos buscando los míos como si estuviera buscando consuelo, alguna respuesta a la pregunta que colgaba entre nosotros. No sé qué significa esto, continué. Pero sé que siento lo mismo. Y no me parece mal. Me parece, como si fuera lo correcto. El rostro de Jamie se suavizó, y sonrió, una pequeña y gentil sonrisa que hizo que mi corazón se llenara de emoción. Me alegra que sientas eso, susurró. Porque no sé qué harías si no lo sintieras. Le acaricié la mejilla con mis dedos, sintiendo el calor de su piel bajo mi mano. Lo resolveremos, dije en voz baja, juntos. Durante un largo momento, simplemente nos quedamos ahí, mirándonos, la habitación llena con el suave sonido de la lluvia y el crepitar del fuego. No había necesidad de palabras. Todo ya había sido dicho. Ambos sabíamos lo que sentíamos, y ambos sabíamos que era real, tangible. Jamie se inclinó lentamente, sus ojos nunca dejando los míos, y suavemente, con cautela, presionó sus labios contra los míos. Fue un beso suave, tierno, lleno de todo el amor y la emoción que habíamos estado conteniendo durante tanto tiempo. No había urgencia, no había prisa, solo la simple y pura expresión de todo lo que sentíamos el uno por el otro. Cuando se retiró, sus ojos estaban llenos de emoción, y supe que habíamos cruzado una línea de la que no podríamos regresar. Pero en lugar de sentir miedo, sentí paz. Era como si este fuera el lugar donde siempre debíamos terminar, y ahora que estábamos aquí, todo lo demás en el mundo se desvanecía. Jamie me atrajo hacia él, envolviéndome en sus brazos, y nos quedamos ahí, abrazándonos. Mientras la lluvia continuaba cayendo afuera, el fuego parpadeaba suavemente, proyectando un cálido resplandor sobre la habitación, y en ese momento, supe que, sin importar los desafíos que nos esperaran, los enfrentaríamos juntos. El resto de la velada pasó en un